¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera. 7 días han pasado y ya estamos junto a todos ustedes. Así es que enviarle un tremendo abrazo, saludo a la gente de Mejillones que se ha visto también involucrada en esta cuarentena y que nos sintoniza a través de R2 Televisión. La gente de Taltal también por la misma señal de R2 TV y la capital regional a través de Antofagasta Televisión. Abrazo para todos ustedes. Estamos viviendo momentos que son complejos, históricos de manera negativa, dado que no habíamos presenciado una cuarentena a este nivel, un confinamiento, ¿cierto?, que han decretado las autoridades y que además está esta extensión, porque tenemos que decirlo con todas sus letras, no nos hemos sabido comportar y eso es clave hoy día para evitar que esta curva siga en crecimiento. Ya tenemos más de un 80%, ¿cierto?, de cobertura en el hospital regional de lo que es en las camas críticas. Hay iniciativas por parte del gobierno regional para aumentar, ¿cierto?, el espacio, pero no es la idea. Hoy día tenemos que ser responsables nosotros mismos, evitar el contagio. No puede ser que la gente que está COVID positiva ande dando o circulando por las calles, que esté dando o teniendo contacto directo con otras personas. Eso no corresponde. Así es que, ojo, llamado a la conciencia por parte de nuestro programa. Vamos a pasar a materia, como es normal, iniciamos hablando y analizando lo que tiene que ver el panorama económico y para eso está Wilfredo Araya junto a nosotros de Golden Investment. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte, bienvenido una vez más a Capital Minera. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarlos y bueno, comenzando este nuevo programa con las noticias económicas que se acumularon durante esta semana. Oye, aprovechando que converso contigo y como te vi el otro día en el matinal, hace poquito rato de acá al estudio salió Danisa Segovia, le mandamos un saludo grandioso porque ella dice que no se pierde Capital Minera, es una televidente fiel, así es que sabemos que nos está mirando allá en la casa. Un abrazo y un beso para ti, Danisa. Oye, Wilfredo, bueno, hablemos temas económicos, que tiene que ver con este veto presidencial que se registró, ¿cierto?, en el Congreso para dar un ingreso a las familias que beneficiaría, bien digo, a cerca de 4,5 millones de personas. ¿Cómo visualizas tú este proceso y también en qué estado está? Bien, este veto presidencial, ¿cierto? Se ingresa ya a un proyecto que ya había sido planteado del el ingreso familiar, ¿cierto?, que contemplaba 65.000 pesos para personas, ¿cierto?, que estuviesen, por grupo familiar, que estuviesen, ¿cierto?, acogidos al registro social de hogares, con un porcentaje bajo el 40%. Hasta esa instancia, los beneficiados iban a ser 3,8 millones de personas. Ya con este veto, finalmente se amplía, ¿cierto?, las personas que podrían ser beneficiarias a 4,5, tal como indicabas tú. En este escenario, el veto considera dos ampliaciones, ¿cierto?, hacia la población objetivo que podrían recibir este beneficio, que son aquellos trabajadores informales o independientes, pero en cuyo registro presentan hasta un 60%. Y por otro lado, ¿cierto?, las personas o adultos mayores de 70 años hacia arriba, que según el cálculo, ¿cierto?, que presentaba este registro, quedan fuera, hoy día son incorporadas. Entonces, finalmente estamos hablando que este paquete total de beneficio social suma alrededor de 802 millones de dólares que van a ser incorporados o que van a ser entregados a la familia. Como para entender para entender también cómo hacer el pago de esto, esto no va a ser 65.000 pesos durante los 3 meses, va a ir bajando en su segundo mes y luego va a ser menor el tercer mes. Por poner un ejemplo, una familia de 4 personas, que obviamente cumplan con los requisitos, el primer mes va a recibir alrededor de 280.000 pesos, ¿cierto?, por la suma del incentivo durante sus 4 miembros acogidos a este beneficio. Importante, El segundo mes, importante, ¿cierto? El segundo mes va a significar alrededor de 220.000, por lo tanto de 65.000 baja a 55.000 pesos aproximadamente este beneficio, y el tercer mes baja a 45.500 pesos, por lo tanto estarían recibiendo 180.000. Y que, entonces, Wilfredo, en ese proceso, y está pensado cuando lleguemos al tercer mes, cuando ya debería ir en declive quizás esta curva de contagio, por lo menos la pandemia, estar algo más controlada de lo que se espera en los meses fríos de invierno. Justamente, y ese hoy día es el gran debate, ¿cierto? O fue el debate, mejor dicho, antes cuando se ingresara a la comisión, donde la oposición decía, bueno, 65.000 pesos no es suficiente, ¿ya? Pero también hay que entender, en cierta medida,
que los esfuerzos que se han realizado por parte de Hacienda, el aumento a la deuda pública ya va aproximadamente un 15%, inyectar nuevamente este capital, ¿cierto?, con este veto presidencial, y aumentar los 802 millones de dólares, en realidad son esfuerzos bastante grandes, como para poder obviamente haberlo aumentado a 80. Comparto absolutamente que tiene que haber más propagación del beneficio, ojalá más sectores. A lo mejor hoy día la clase media se está viendo más afectada, la clase media que anteriormente por su registro no recibía beneficio, hoy día ya está empezando a verse afectada por sus niveles de ingresos, ¿cierto? Pero obviamente los esfuerzos que se han estado realizando por parte del gobierno y por parte de Hacienda van en línea, ¿cierto?, con lo que se espera para enfrentar esta situación económica tan compleja que estamos viendo en este rato. Claro, como tú lo señalabas, respecto al esfuerzo que ha hecho Hacienda, que ha hecho el gobierno, ya más adelante vamos a estar hablando sobre los 24.000 millones de dólares que están pedidos al FMI, pero dentro de eso también hay un punto clave, que es hoy día el endeudamiento que han tenido las empresas. Está cerca del 130% del PIB de nuestro país. Hoy día es un tema delicado la pequeña y mediana empresa que se ha visto afectada y que también va en línea con los préstamos o los créditos que están dando la banca. Sí, presentamos, ¿cierto? O vimos, mejor dicho, un aumento explosivo, ¿cierto?, en el nivel de endeudamiento durante el primer trimestre. Y esto viene dado por la explosión que hubo durante el mes de marzo, cuando muchas empresas comienzan a acogerse a la Ley de Protección de Empleo, por un lado, pero también comienzan a reestructurar su deuda financiera. Estamos hablando que hubo un aumento alrededor del 16% real en el aumento de la deuda. Y esto obviamente implica también nuevas tasas, nuevos gastos financieros entre medio en estas renegociaciones y hace finalmente aumentar el nivel de endeudamiento. Pero también por otro lado vemos que grandes empresas también han reestructurado su deuda, y esto también impacta en este número. Y la tercera derivada, ¿cierto?, es que mucha deuda está en términos extranjeros. Entonces cuando hacemos la conversión al PIB, ¿cierto?, tenemos que hacer la conversión al tipo de cambio que llegó a marcar alrededor de los 860 pesos en marzo. Entonces, ese tipo de cambio tan alto hoy día nos impulsó este dato, ¿cierto?, de la deuda extranjera para poder marcar este 130% del PIB en términos de deuda para la pequeña y mediana empresa. Oye, hablando del dólar, bueno, ha bajado drásticamente de lo que se cotizó en marzo, por lo menos estaría en los 8.20 y algo, ¿cierto? Dependiendo del cierre que se dé en la jornada del día de mañana, pero por lo pronto hay que seguir haciendo los esfuerzos para potenciar a la pequeña y mediana empresa y de hecho, fíjate tú que las AFP hoy día podrían también entrar en este círculo de, primero que todo, las inversiones, diversificarlas y también generar préstamos, créditos. Así es, y algo que prácticamente la asociación, ¿cierto?, de pequeña y mediana empresa solicitaba a gritos. Hoy día que los fondos provisionales que son utilizados para financiar proyectos de inversión de multinacionales y de grandes empresas, si revisamos, ¿cierto?, el informe de la superintendencia, parte importante de este saldo fue financiado para empresas, ¿cierto?, privadas, transnacionales, con capitales en Chile. Entonces, que hoy día se modifique finalmente el régimen de inversión de las AFP es una muy buena noticia, también para proyectar obviamente a la vía de desarrollo que nosotros esperamos tener. Recordemos que un país en desarrollo tiene que cumplir varias características, y entre eso es tener diversificado, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto a través de distintas industrias. Y hoy día, donde obviamente está concentrado en la minería, recordemos que entre el 10 y el 12% del PIB viene de la minería, por muy per cápita en términos de ingreso alto, en términos macro. Yo sé que en términos micro podríamos tener otra conversación, pero en términos macro nos calificaría como para poder estar en esa vía. Hoy día esta señal de poder tener financiamiento para las pymes, para proyectos de inversión, para crecimiento, para financiamiento, finalmente una muy buena noticia, porque no solamente van a tener acceso, ¿cierto?, a términos de financiamiento para sus propios proyectos de crecimiento, sino también nos coloca en vía, sin duda alguna, de las vías de desarrollo, que es lo que esperamos estar durante los próximos años.
Bueno, y para finalizar, Wilfredo, estos 24.000 millones de dólares que hablaba yo, que fueron pedidos al Fondo Monetario Internacional, y es algo que demuestra también el esfuerzo que ha hecho el gobierno, hoy día la necesidad de inyectar liquidez al Estado, mantener cierto el estándar que quizás se puede haber mermado en algún minuto con todo lo que se ha visto. O sea, la implementación, que ya lo comentabas tú en los programas anteriores, de 11.000 millones de dólares, después 5.000 millones, y todo esto en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos. Hoy día obviamente que necesita Chile tener el resguardo necesario de la liquidez. Sí, recordemos eso sí, que este crédito o esta línea de crédito flexible tiene una duración de 2 años, ¿ya? Eso por un lado. Yo entiendo que es Hasta extendible, ¿no? extendible, justamente. La primera solicitud tiene una duración de 2 años. Hasta un marzo, febrero, países que se acogieran a esta línea de crédito era muy mal visto, ya porque finalmente hablaba de un deterioro económico, hablaba de una administración financiera en caída, y países que se acogieran a esta línea de crédito era mal visto para la solicitud de crédito, solicitud de inversiones, solicitud de, o colocación de bonos en el extranjero para buscar inversionistas. Pero hoy día el escenario es totalmente distinto. En abril estamos viendo, cierto, que Perú solicitó 11.000 millones de dólares bajo este mismo instrumento. Colombia solicitó 10.800 millones de dólares. México tiene una línea ya activa, cierto, de 74.000 millones de dólares. Entonces, que hoy día Chile vaya a solicitar esta línea de crédito, cierto, al Fondo Monetario Internacional, es prudente, considerando los riesgos que se vienen, y acá voy a hacer una derivada, cierto, respecto a esto de si hoy día el Banco Central está haciendo, poniendo, o anteponiéndose, mejor dicho, a un escenario un poco más complejo en términos de liquidez, son señales que obviamente vamos a estar sintiendo durante los próximos meses, los próximos IMASEC o los próximos índices de crecimiento. Entendamos también que este fondo, este préstamo, no es para el gobierno. Este fondo son para que el Banco Central, una entidad autónoma del gobierno, que tiene una ley orgánica independiente del gobierno, tenga la liquidez suficiente. El Banco Central, el principal objetivo del Banco Central es controlar la inflación. Y para controlar la inflación tiene la tasa política monetaria por un lado, pero también por otro lado tiene poder hacer inyecciones de capital a la economía, ¿cierto? Inyectar dólares a la economía. Si vemos un peso chileno muy fortalecido, claro, ¿cierto? Debilitado frente al tipo de cambio, mejor dicho, lo que hace el Banco Central es inyectar dólares a la economía, ¿cierto? Para poder nivelar, obviamente, el tipo de cambio, y eso no nos pega a nosotros en términos inflacionarios y por defecto en el consumo diario, ¿cierto?, de nuestros bienes y servicios. Entonces, el objetivo de este préstamo es básicamente poder tener reservas en términos de liquidez por si en algún momento se generan este tipo de escenarios, y obviamente tener estable tanto la inflación para que no nos pegue a nosotros los consumidores a través de los productos y servicios que consumimos. Perfecto. Más que claro, Wilfredo, y por supuesto revisen todas las alternativas que tienen para invertir o de apoyo económico hoy día, de ahorro, en goldenia.cl, ¿cierto, Wilfredo? Así es, www.goldenía.cl. Ahí pueden acceder productos, las vocerías que hemos estado realizando en Capital Minera, ¿cierto? Los episodios anteriores también están para que lo puedan revisar y obviamente conocer nuestros productos en detalle. Así es, Golden Investment junto a nosotros. Un tremendo abrazo, Wilfredo, que tengas buena semana y nos reencontramos en 7 días más. Un abrazo, Carlos, que estén muy bien. Saludos a todos en sus casas. Cuídate y la familia también. Nosotros nos vamos a separar brevemente. Volvemos al regreso. Vamos a estar conversando con el vicepresidente de Finning Sudamérica para revisar hoy día también los protocolos, el funcionamiento, esta nueva modalidad, cómo se enfrenta, ¿cierto?, la realidad pandémica en nuestro país y cómo lo hacen las empresas. Vamos y volvemos.